Buenos días. Quiero primero felicitar a los organizadores y a los que están participando, porque no puede haber disertantes si no hay gente que esté interesada, y yo creo que el plebiscito de su participación está legitimando esta idea central que significa jesuita y guaraní. Quiero agradecer también, acá está presente el diputado Gaya, y digo por qué, porque es el hombre que más sabe, por lo menos de los políticos, es el autor de la ley 6253, que crea un fondo fiduciario para financiar los 30 pueblos. Es un hombre que está haciendo reuniones permanentemente, fue intendente de Yapeyú, diputado provincial, pero está trabajando en la coordinación juntamente con el concejal Lugo. Y agradecer también al vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, Dos Santos, que sabe más que yo y me permitió que hable acá. En definitiva, venimos a acompañar, a regularizar. Yo quiero que sepan que lo que estamos haciendo es un pensamiento crítico, lo que decimos no es dogma de fe, es nuestra opinión, y estamos aprendiendo en este tema porque esto es bueno que se sepa. Estamos construyendo una nueva resignificación de lo que significó la historia que en un momento estuvo dormida. Para empezar con rutas internacionales tenemos que entender fundamentalmente cómo aparecen los jesuitas en Europa, el porqué y el sentido que tiene, y vamos a entender qué vienen a hacer América y qué fueron a hacer al mundo. Por eso se habla de rutas internacionales y después la ruta de los 30 pueblos. Pero voy a ser muy sintético, queden tranquilos. Fundamentalmente los jesuitas nacen, como se decía hoy, en 1540, con Ayola. Empieza a organizar una rama en la iglesia, producto que aparece por primera vez una escisión en el catolicismo. Hay una ruptura, aparece lo que significa la primera etapa del protestantismo, Calvino, Lutero. Empieza a haber las divisiones donde Alemania decide separarse de Roma, del Vaticano, y entonces se da cuenta que esa reforma pone en peligro el cristianismo. Entonces decide la Iglesia Católica crear la Compañía de Jesús, que era un conjunto de intelectuales altamente especializados que se iban a ocupar de trabajar no solo en Europa, sino en el mundo, para ampliar el catolicismo, bloquear el crecimiento del protestantismo y ser los mayores intelectuales con una gran formación, con manejo de la técnica, que es lo que vamos a ver qué ocurre en América y qué ocurrió cuando fueron a la India, a China, y se van a dar cuenta ustedes que traen una cultura espectacular. Ese es el primer concepto que tenemos que tener, y fundamentalmente datos técnicos. América se descubre en 1492, ya vino la cruz y vino la espada. Algunos hablan de genocidio a las distintas culturas indias en toda América, pero fundamentalmente lo que quiero decir entonces es que los jesuitas logran un tema que tenemos que reivindicar. Aparece por primera vez que los jesuitas, a través de Victoria, Suárez, los expertos intelectuales, dicen: los indios tienen alma, son seres humanos, debemos terminar con la matanza a los indios, tenemos que hacer la conversión, son seres humanos y tenemos que convivir en lo que significa el choque de culturas y tratar de hacer ese interculturalismo que es lo que hace el jesuita en América, creando esa nación jesuítica. Fíjense ustedes lo trascendente de lo que estamos hablando cuando queremos resignificar para el futuro lo que significa reivindicar la nación jesuítica, porque aparece por primera vez la iglesia a través de los jesuitas, dándole alma a los indios, respetando los derechos humanos, incorporándole al trabajo, a las producciones, y apareciendo entonces el indio ser humano. Este es un valor estratégico que tenemos que tener. Y quiero que entendamos, muchos de ustedes historiadores, pero es bueno que nos ubiquemos de qué época estamos hablando, y lo mejor que hay es una comparación. Imagínense ustedes que en 1648, acá tengo el libro que compré recién, San Carlos se crea
el 1638. Los jesuitas estaban por acá, estaban armando la nación. ¿Y qué pasaba en el mundo? En el mundo en ese momento era Europa, lo que conocemos nosotros como Occidente, occidental y cristiano. Porque ¿qué es lo occidental y cristiano? Occidental y cristiano es la religión judeo-cristiana, la filosofía griega y el derecho romano hacen la síntesis de la cultura occidental. Nosotros nos manejamos en esa clave y en eso nosotros vamos a entender que Europa todavía tenía reinos que dependía el poder de lo divino. Y aparece por primera vez, imagínense ustedes, en 1648, 10 años después que vinieron San Carlos, por primera vez la paz de Westfalia en Alemania, que es cuando terminan las guerras de religiones y empiezan los estados-nación. Recién nacen los estados-nación tal cual nosotros conocemos hoy. Los estados-naciones, tal cual nosotros conocemos, soberanía, orden, toda la tesis completa recién en esa época. Entonces, estamos ubicándonos qué significa esto, para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, y lo nuestro, de lo jesuítico, el Estado-Nación jesuítico. Recién, imagínense, los jesuitas se van en 1767, 1767. Todavía no nació la independencia de los Estados Unidos, que fue en 1776. No nació la Revolución Francesa, que fue en 1789. Para que ustedes hagan la comparación, hace pocos días se festejó la Revolución Francesa, 227 años de la Revolución Francesa. Nosotros, el 11 de marzo de este año, se conmemoró la batalla de Montreal, que tiene 375 años. En Panamí, Misiones, que estuvieron representando a la gente de Yapeyú, Lugo y todos los amigos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una historia espectacular que tenemos que convivir, y logramos que los jesuitas lograron crear 30 pueblos, 8 pueblos en Paraguay, se llama el Departamento de las Misiones, donde está San Ignacio Guazú, Santa María, varios pueblos que son espectaculares para ir a conocer. Después ya tenemos Trinidad, a 50 kilómetros de Encarnación. Y nosotros, Brasil, que tiene 7 pueblos, es decir, 8 y 7, 15. Y Corrientes tiene 4 pueblos, San Carlos, Santo Tomé, Yapeyú y La Cruz, como pueblos cabeceras donde hay deducciones. Pero ahora voy a explicar la teoría de donde hay costumbre guaranita y hubo campos, también se incluye en el gran proyecto de nación. Por eso entra Loreto, por eso entra la canchera de Loreto, que es Ituzaingó, por eso entra Mirasoro con San Alonso, que es la ampliación del esquema de los 4 pueblos originarios. Entonces tenemos los 30 pueblos con 11 pueblos en Misiones, y es cierto que Misiones tiene desarrollado, lo que hay que entender es tan importante fue la nación jesuítica, que hay 7 reducciones jesuíticas entre Paraguay, Brasil y Argentina que son patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Esto va a crear un sello de calidad para lo que nosotros estamos tratando de hablar, porque estamos hablando de historia para transportarnos al futuro, no estamos hablando de historia para bucear y quedarnos en un museo hablando solamente de antropología, de filosofía, lingüístico y todo lo que vivimos, sino lo que estamos es rescatando y dando vida a esa historia para construir el futuro de lo que nosotros queremos, que es esta nación jesuítica, que como bien definió el Paraguay, está bajo la advocación de la Virgen de Asunción de Acaraguá y de Morelé, que es también la santa patrona de La Cruz. Estuvimos hace pocos días en La Cruz, el día 15, fue el Día de la Virgen, estuvimos trabajando en La Cruz, los 30 pueblos, muy importante la presencia del gobernador de Itaicuda, que su residencia queda en Encarnación, está comprometido con este trabajo en los 30 pueblos, producto de las reuniones que se vienen haciendo todos los meses, que empezaron en marzo, empieza a diseñarse lo que significa y decir, no podemos considerar a cada pueblo como una isla, debemos considerarlo como una unidad conceptual para resignificar en una actitud de conjunto, que todos juntos son más y que cada pueblo tiene su historia y su identidad, pero que juntos conforman esta nación jesuítica, que es la que queremos regularizar en el marco de las rutas internacionales ya de acá, de América, en la inteligencia de que nosotros construimos un Mercosur con sus más y con sus menos, con sus contras y con su mejora que tenemos que hacer en el futuro, y
y esto será una subregión del Mercosur con un valor adicional que es la identidad común, este hilo conductor que significa tener esta historia común de lo que significó la historia de los jesuitas, revalorizados por algunos, resignificados por otros y fundamentalmente a través de la educación en todas las escuelas, incluyendo en el programa como se resolvió en la Cruz. Esto tiene que ir al programa educativo institucional en los lugares donde existen los 30 pueblos. Fundamentalmente hay que crear lo que se llama una agencia de desarrollo jesuítica de las rutas internacionales para construir este cuerpo viviente. Y como se está haciendo en el Liberá, que bien se dijo, no hay forma de trabajar para el futuro si no trabajamos con tres elementos centrales. La visión jesuítica histórica, coordinada con el liderazgo guaranítico, vamos a integrar lo que significa el producto histórico cultural de la provincia en forma de dos patas centrales. Y si a eso le agregamos que somos la capital de la energía, contando desde Salto, muy cerca de Mocoretá, contando con la energía que podemos tener en Garaví, lo que significa Yacyretá, presentamos lo que se llama la Ruta Internacional de la Energía, la Ruta Internacional Jesuítica Guaranítica y la conexión con el Liberá. Ahí entonces con el trabajo de las tres I, Iguazú, Iberá impenetrable, tratar de captar para el futuro lo que significa la industria del turismo mezclado con este proceso histórico que tenemos que darle vida para adelante. Esa es la idea que nosotros estamos trayendo. Yo quiero contarles que el senador Frita no es casualidad que inauguró hoy. Ayer aprobamos la ley de Liberá, donde realmente se distorsionó mucho, pero fue muy clara. Tenemos un parque provincial de 530.000 hectáreas. Vamos a tener un parque nacional de 150.000 hectáreas que transformamos. Lo que significaba un campo privado, extranjero, de Tonkin, de TLC o de CTL, va a pasar a ser del Estado Nacional, conviviendo con el parque provincial, donde no cedimos una sola hectárea. Lo único que hicimos es, en la parte de parques nacionales, darle el control del medio ambiente, que es un trabajo esencial. Y en ese marco, unificar con las rutas de Liberá. Y nosotros pensábamos el otro día cuando estábamos en la Cruz, qué importante que es la ruta 114, porque están los tres cerros, que es también reserva privada, pero que va a significar una actitud turística que conecta a los jesuíticos con el Liberá hacia Carlos Peregrini. Y van a ver ustedes cómo lo que significa la tranquera de Loreto, que es Ituzaingó, porque puede confundir el nombre, realmente Ituzaingó. Van a ver ustedes cómo por el portal norte puede comunicarse con lo que significa Liberá, es decir, vamos por varias entradas entrando. Loreto va a convivir con los jesuíticos guaraní y a la vez va a ser el centro temático de todo Liberá, como portal importante lo que significa San Miguel, con la entrada de San Alonso, donde están los miembros de Guareté, hoy trabajando para ver cómo ampliamos en la zona. Así tenemos Yacareré y vamos entrando en las distintas regiones. Esto es muy importante y vamos comprometiéndonos, así como cambió el Liberá, que ya no se mira como una cuestión estática, con una sola monoentrada o puerta principal que era Carlos Peregrini. Hoy veríamos que tiene 10 entradas, son 20 pueblos que se benefician, un sistema integrado donde Corrientes Capital y los pueblos del norte van a sentirse parte de Liberá, porque la mayoría de la gente no conocía Liberá. Se instaló en esta política de Estado que viene llevando el gobierno provincial, y tenemos que decir que también el tema jesuítico no era un tema estandarizado y popular en Corrientes. Si ustedes leen la historia clásica de los correntinos, Florencio Mantilla, Félix Gómez, ustedes se van a dar cuenta que a través de su visión ideológica que tienen, se van a encontrar que lo jesuítico, que los guaraní no eran parte de Corrientes. Tan es así que Andresito es un invasor, y Andresito es tan correntino como Florencio Mantilla, como Félix Gómez. Entonces hay que resignificar también la historia, y se van a encontrar ustedes que no es casualidad que la visión liberal histórica, que pueden entregar el futuro pero no entrega la llave del Panteón, quieren cuidar la historia y hay que robarle la llave del Panteón. Por eso hay que resignificar la historia. Andresito es correntino, Andresito no invadió, Andresito lo que hizo es restablecer el gobierno que en
ese momento tenía el artiguismo en Corrientes, y que Corrientes, junto con varias provincias ya en 1815, en Arroyo de la China, declaró la independencia argentina, que la segunda independencia fue el 9 de junio en Tucumán, y Corrientes no estuvo. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes lo importante que es revalorizar la historia? En la medida que profundizamos, vamos valorizando un montón de cosas, y también vamos a ver cómo la salida de los jesuitas en esta zona de América no fue casualidad, fue producto de políticas públicas europeas. Lo europeo era lo universal del mundo en ese momento, y la pelea de Carlos III, el rey en ese momento, donde decía, al final los jesuitas son un Estado dentro del Estado. Esto manejan el oro, la plata, la tecnología, el conocimiento. Se nos complica con los portugueses cuando queremos arreglar otros lugares del mundo. Resulta que los guaraníes, los jesuitas se enamoraron de su tierra y quieren defender y pelear contra los portugueses. Nos complican el problema que tenemos en España con la debilidad política que tenemos, y empezamos a hacer un problema, el Estado-Nación jesuítico. Y entonces decidieron en 1767, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que defendía toda esta zona, Bucareli, a ver cómo se iban los jesuitas. Y los jesuitas se fueron. ¿Y qué pasó? Vinieron los franciscanos, vinieron de nuevo los españoles, y quedó demostrado que sin tecnología, sin conocimiento y sin organización, toda la parte productiva en serio que manejaron los jesuitas fue decayendo. Hubo inmigración, hubo problemas, quedaron los restos, pero el verdadero sentido de Estado-Nación, si bien se fundió en lo productivo económico, quedó la historia, quedó esto que estamos haciendo y estamos reviviendo, porque a la medida que pensamos la historia como futuro, estamos dando vida a lo que significa la nación jesuítica, que queremos trabajar junto con la energía y con el liderazgo, y juntamente con los 30 pueblos, y crear lo que reitero, una ruta internacional, con la casualidad y la coincidencia que hoy el Papa, que tiene un liderazgo en el mundo, es jesuita, lo que significa que los 30 pueblos, esta ruta internacional, va a significar un valor agregado que va a tener la bendición papal, como se dice en las distintas reuniones, como fue el caso de Panamí, que estuvo presente la ministra de Industria de Corrientes, Inés Crema, que está comprometido con esto y viene con la palabra del gobernador. Venimos a decir, y verá, la nación jesuítica y la energía junto con las rutas internacionales, vamos a empezar a construir esa verdad para adelante. Gracias.